Aloha, ¿cómo están todos ahí en casita? Espero que se encuentren muy bien. De Carlos Boy sube un nuevo video y en esta ocasión, a ver, no soy psicólogo ni me gusta mucho la psicología, pero la verdad es que este libro llamado No te creas todo lo que piensas, escrito por Joseph Newgen, fue prácticamente un proyecto que me dejaron. Una tarea en la cual me dijeron léelo y de ahí nos haces un resumen, todo el show. Lo hice, estuvo bien la tarea, todo bien, pero aparte dije, oye, creo que se me hizo un buen libro, creo que hice cosas importantes y pues aparte ya lo leí, así que ¿por qué no traerlo aquí al canal? Así que pues bueno, sin más introducción, empezamos con el resumen de No te creas todo lo que piensas, escrito por Joseph Newgen. ¡Vamos allá! Pues bueno, a ver, aclaración antes de iniciar. Este no es un cuento como el que acostumbro traer, sino que son, digamos, consejos que nos da el propio autor diciéndonos de que prácticamente todo lo que sufrimos, todos los pensamientos negativos, todo lo que realmente nos pasa, digamos, mal en la vida, empieza y termina únicamente en nuestros pensamientos. Y es aquí en donde nos explica prácticamente el por qué, número uno, y nos da consejos de cómo evitar todo eso, liberar nuestra mente, bla, bla, bla. Pero ahora sí, iniciamos. En el primer capítulo prácticamente nos habla de que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. Nos da un ejemplo en el que dos flechas son lanzadas hacia nosotros y al recibir nosotros la primera flecha es el dolor y el cómo asimilemos ese dolor con nuestras emociones o reacciones es en donde surge ese sufrimiento. El autor nos dice que estuvo buscando prácticamente muchas formas para hacer que la segunda flecha fuera opcional, para ahora sí que digamos esquivarla, pero pues estuvo fracasando hasta que un rayo de luz le dio esperanzas y la respuesta está en comprender cómo funciona nuestra mente y cómo se crea la experiencia humana. En el capítulo número 2, por lo que logré entender, nos dan un pequeño ejemplo en el que una familia está viendo la televisión, pero hay una sola persona que está estresada o enojada, ya que no está a gusto en su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos dan un ejemplo de que si bien un trabajo para una persona puede resultar en estrés o enojos, para otra persona que está en el mismo trabajo haciendo exactamente lo mismo, puede ser algo que representa felicidad o emoción. Así que prácticamente me dice de que todas las mentes son diferentes y la forma en la que asimilamos nuestros gustos o el trabajo en sí es muy diferente la cuestión, ya que aquí, por lo que logré entender, el autor nos dice de que si no los logramos enfocar en lo que no estamos haciendo en nuestro día, podemos mejorarlo y poder cambiar nuestros pensamientos. Es decir, si ya salimos del trabajo, ya salimos de la escuela y estamos en otro lugar, dejar totalmente en blanco nuestra mente con los otros pensamientos, disfrutar lo que queda del día o si estamos iniciando y pues prácticamente olvidar todo lo que pasó en el trabajo, todo el estrés, etcétera. Otro ejemplo que nos da el autor es de que no tenemos que asimilar nuestros pensamientos con las cosas que estamos pasando en la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos teniendo un acontecimiento justo ahorita que ya anteriormente como que nos estaba pasando o resultó en algo malo, no tenemos que asimilar lo que estamos pasando en ese momento con lo que pasó ahí. ¿Por qué? Porque si es que hacemos eso, te pues prácticamente nos mentalizamos a de que va a terminar igual, va a ser va a terminar mal y pues eso nos perjudica prácticamente. Así que lo que tenemos que hacer es darle una nueva idea. Si digamos, vamos al trabajo y todos me hicieron burla y tengo que volver a ir y estoy así como de que, todos me van a hacer burla y todo eso. No, no tengo que hacer eso porque si no me voy a perjudicar a mí mismo, a pesar de que no lo vayan a hacer, sino de que tengo que tener una mentalidad diferente de va a ser un nuevo día, voy a portarme bien con los compañeros, no me van a hacer burla, bla, 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 y con eso se puede mejorar tu día. Este mismo capítulo nos cuenta una historia que me gustó mucho, es un pequeño cuento llamado El monje y la barca. En pues en resumen, es un monje el cual por más que intentaba meditar, no podía debido a la naturaleza, a los animales o incluso a los otros monjes. Aunque no era intencional su manera de cómo lo distraían, pues él no se sentía muy a gusto ya que perdía la concentración. Así que un día agarró una barca y se fue al mar a meditar y allí era feliz hasta que un día otra barca chocó la suya y ya estaba a punto de explotar, a punto de decirle todo al otro conductor hasta que vio que la barca estaba vacía. O sea, prácticamente alguien se le había desatado y lo chocaron a él, pero pues al no tener a nadie con quien desquitarse, pues fue así como de que, todo bien, ¿no?
Y ahí fue cuando se dio cuenta de que pues realmente si a todas las demás personas la veían como barca vacía, pues ya no tenía nadie con quien enojarse y pues prácticamente los iba a ver como nadie. Es ahí en donde nos dicen de que pues prácticamente si nosotros no podemos hacer algo por las demás personas, no tienen que importarnos realmente, sino de que nosotros mismos somos quien le da sentido a la vida y nosotros tenemos que controlar a la mente, no la mente a nosotros. Y pues en resumen, pues no tenemos que enojarnos con los demás cuando podemos nosotros concentrarnos bien prácticamente. Realmente todos los capítulos están conectados. ¿Por qué lo digo? Porque en el tercer capítulo pues prácticamente nos dicen de que nuestra mente está diseñada para sobrevivir y adaptarse en el mundo. Aunque pues esto prácticamente nos haya costado la paz entre otras cosas, pues en resumen es de que tenemos muchos pensamientos, pero realmente nosotros somos los que controlamos nuestra vida y tenemos que saber contener nuestros pensamientos y asimilarlos para que no sean estos los que dirijan nuestra vida. El capítulo 4 inicia con una bella frase diciendo los pensamientos crean, pensar destruye. En este capítulo prácticamente nos dicen la diferencia entre un pensamiento y pensar. El pensamiento es algo que recordamos y el momento de pensar es algo que nos puede arruinar o bajonear nuestro estado de ánimo al empeorar el pensamiento. El capítulo 5 es uno de los que más me impactan, ya que en este capítulo dicen que no tenemos que estar siempre felices ni tampoco siempre estresados. Nos dan el ejemplo de que cuando nosotros estamos estresados siempre estamos sobrepensando o pensando en eso mismo, pero realmente cuando estamos felices no estamos pensando nada, sino que la emoción es la que nos guía nuestros pensamientos. Así que pues lo que nos dejan claro, o bien lo que yo logré entender, es de que no tenemos que estar pensando en ningún momento, sino de que según las circunstancias y el entorno, esos mismos son los que nos van a presentar una emoción y es la que debemos de dar. En el capítulo 6 nos cuentan otra pequeña historia llamada El cielo y el infierno. En este, un samurái llega con un sabio y le dice, quiero que me digas qué es el cielo y el infierno, pero así como que ya, ¿no? Y bien enojado. Ante esto, el sabio le dice, no, no te lo tengo por qué decir, menos en ese tono. El samurái se enoja, saca su espada y casi lo mata, pero el sabio le dice, ese es el infierno. El samurái entendiendo eso, deja su espada y pide perdón, y es cuando le dice, ese es el cielo, ¿no? En este mismo capítulo, pues prácticamente nos dicen de que tenemos que pelear contra nuestros pensamientos, pero no de la manera en la que nosotros pensamos o bien nos han dicho de que tenemos que forzarnos, tenemos que librarnos de nuestra mente, pelear contra los pensamientos, sino nos dice el autor de que es prácticamente lo contrario. Nos da un ejemplo con unas arenas movedizas. En estas mismas, por más de que nos movamos y nos forcemos, vamos a estar más atrapados, pero si nos hacemos flojitos, prácticamente salimos muy rápido. Aquí con los pensamientos es lo mismo, dejar nuestra mente en blanco y dejarnos fluir. En el capítulo 7, el autor nos da unos tips para dejar de pensar en lo negativo o bien liberarnos de esos pensamientos. Uno de ellos, o el que más se me quedó, es tener una pausa y respirar profundamente, hacernos preguntas hacia nosotros mismos, tomarnos como tal una pausa y relajarnos hasta incluso repetir algunas palabras para que el cerebro se calme, se concentre solo en eso que estamos diciendo y olvide todo lo demás. Es aquí en donde les pido un poquito de atención. A partir de este momento voy a resumir un poquito más los otros capítulos, ya que bien siento que hasta el capítulo en el que dije es donde está todo lo fundamental, todo lo que sí necesita una explicación más grande. Pero a partir de aquí en lo demás creo que es algo, o sea, sí es importante, obviamente, pero siento que es algo que ya puedo decir en menos palabras sin necesidad de dar tantas explicaciones. Así que bueno, sigamos con esto y terminemos el libro. Tenemos que dejarnos llevar y estar en confianza y amor con nosotros mismos. También nos dicen de que hay dos formas de plantear objetivos. Unos es por la desesperación, en las cuales cuando los estamos cumpliendo vamos a tener mucha ansiedad y no vamos a descansar. Pero en el otro tipo de objetivos, los cuales son creados por la inspiración, en donde cada que lo hacemos y luchamos, pues prácticamente por el sueño que tenemos, lo intentamos llevar y cumplir a todo lo que se puede. También nos dicen de que nada es bueno ni tampoco nada es malo, sino de que es nuestra mente lo que nos hace pensar de que algo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, pero realmente no es así, sino de que hay decisiones que a lo mejor tomamos y son más difíciles que otras, o bien son algunas que tomamos en un momento, eh, bueno, en el momento incorrecto, pero no fue una mala decisión, sino de que pues te apresuraste o lo hiciste después. Aquí mismo nos hablan de la intuición. Tenemos que confiar en nosotros mismos.
Normalmente cuando intuimos algo, luego lo empezamos a sobrepensar a modo de evitar esa idea. Pero también tenemos que hacer lo contrario. Si tenemos una idea vaga, es la intuición, ¿va? Y esa misma es la que tenemos que seguir. Obviamente no hacerlo luego, pero sí tenemos que pensarla, planearla, pero sí tenerla en mente, ya que es prácticamente la mente, el espíritu y todo eso que te están dando como que una señal de lo que debes de hacer y no tienes que ignorarla. Termino este resumen con la última enseñanza que me dio el libro, ya que todo lo demás, digamos, de que son unas subideas o subejemplos de todo lo que ya hemos platicado anteriormente. Así que cierro con esto, ¿va? En este nos cuentan una historia en el que una persona quiere ir a aprender algo con un monje, pero al estar queriendo aprender no deja de hablar, no deja de decir cosas, de repetirse cosas, bla bla bla, hasta que el monje le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a invitar una taza de té y la empieza a llenar, pero empieza a salirse del vaso, o sea, la sigue llenando a pesar de que ella se está tirando, ¿no? Antes la persona le dice, oye, pero es que ella se está tirando, ya no le puedes poner más té, ¿no? Y le dice el monje, exacto, eso mismo está pasando contigo. ¿Quieres que yo te enseñe algo a pesar de que tú tienes muchas cosas en la cabeza? No se te va a quedar nada de lo que te digo. Tú tienes que llegar conmigo con la taza totalmente vacía para que yo pueda llenarla. ¿A qué nos da? Bueno, esa fue la historia. ¿Qué nos da a entender eso? Pues de que prácticamente si nosotros estamos sobrepensando o bien pensando en otras cosas, distrayéndonos, no podemos llevarnos un aprendizaje de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Si nos fue mal en el trabajo y vamos después a la escuela y estamos pensando todavía en qué hicimos mal en el trabajo, todo eso, o tenemos un problema familiar, cosas así, no vamos a aprender ni a entender nada de lo que las demás personas nos estén diciendo. Así que aquí lo más importante es siempre tener nuestra mente en blanco, tener nuestras pasos activas, todo lo que ya habíamos dicho anteriormente. ¿Para qué? Para que siempre que tengamos que hacer algo, nuestra mente esté vacía, estemos totalmente concentrados en lo que estamos haciendo para no tener, para ahora sí que dejar de lado todos nuestros pensamientos y así enfocarnos más en nuestro día a día y liberarnos pues de todo el estrés y todo eso. Pero pues bueno, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, el día de hoy conocieron o recordaron No te creas todo lo que piensas, escrito por Joseph Newgen. Como repito, bueno, como había dicho al inicio del video, lo que inició como un simple proyecto escolar se los estoy trayendo ahorita. Me dijeron, léete este libro y de ahí nos haces como que tu interpretación de cómo lo tomaste, si te gustó, bla, 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 ¿no? Pero la verdad es que pensé que me iba a estresar, me iba a frustrar con este libro, ya que yo no soy para nada amante de la psicología, ni nada por el estilo. Pero al estar leyendo este libro hay cosas que la verdad tienen razón, a pesar de que yo las intentaba negar, realmente sí son así. Y pues la verdad es que el libro me gustó bastante y como digo, aparte ya lo había leído. Y dije, pues vamos a traerlo aquí a YouTube. Espero que el video les haya gustado, les sirva. Es un libro muy bueno. Si es que tienen la oportunidad de leerlo completo, léanlo, verán que no les miento a nada. Pero pues bueno, este fue el video del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Pues bueno, sin más que decir, yo soy de Carrot Boy y nos vemos en otro resumen. Fomenta la lectura, hermano. Chao.